Porque ya hay una especie de confusión entre los vehículos y la movilidad. Esto también es transporte a la carta, también es libertad de elección, un vehículo para cada necesidad, pero no parece tan atractivo. No sé por qué no nos imaginamos este vehículo. Por si no lo sabéis, podéis ir leyendo en el autobús tranquilamente. Si hacemos carriles bus, os aseguro que tampoco tendríamos atascos. Es eléctrico, es eficiente, lo compartes con otra gente, no es de tu propiedad, o al menos no es directamente. Esto lo veremos en las calles de Madrid a partir de enero. Entonces, la movilidad es simplemente la necesidad de estar en otro sitio y queremos que se satisfaga de la mejor forma posible. Y eso tiene que ver con que el 80% de la decisión de viaje es la eficiencia, es tiempo y coste. Y también la ciudad. Hay una reflexión que últimamente se escucha, gracias a Dios, muchas veces, que es el 80% del espacio público, de nuestro espacio público, de ese que tenemos para hacer la polis, la ciudad griega, ¿no?, de compartir y convivir, está destinado a la movilidad. Yo creo las dos cosas. Yo en esto soy un optimista nato. Cuando todo el mundo dice, no, es que la gente no quiere cambiar. Oye, que tenemos una ciudad donde la mayoría de la gente va andando, el resto de la otra mayoría va en transporte público y unos pocos van en coche. Entonces yo creo que la gente ya ha cambiado. Es decir, hasta hace muy poco tiempo hicimos esto. Hoy nos parece una aberración, nos parece una locura. Lo que os decía antes sobre la reflexión de la capacidad, dice la frase, aumentar el número de vías de una autopista para reducir la congestión vial es como aflojar el cinturón para resolver la obesidad. Esto es un atasco sin coches eléctricos y esto es un atasco con coches eléctricos. Es cierto que los de abajo contaminan más, si no vamos al origen de las emisiones. ¿Cómo es Madrid? Madrid es una ciudad densa y compleja. Compleja quiere decir que mezcla los usos. ¿Y esas ciudades qué tienen? Tienen grandísimas ventajas. En ellas funciona el transporte público muy bien, y en ellas las distancias son cortas, y en ellas se puede andar a muchos sitios. Pues sigamos intentando ser esa ciudad mediterránea. Todos los que tenéis más de 40 años, ¿cómo ibais al cine? Andando. ¿Por qué? Porque en vuestro barrio había un cine. Todos los que tenéis menos de 40 años, ¿cómo vais al cine? Muchos en coche. ¿Por qué? Porque no hay cine en vuestros barrios. O tenemos un transporte colectivo que sea eficiente en términos económicos, de tiempo, y tendremos entonces que hacer que sea eficiente en términos de tiempo, de frecuencia, pero sobre todo de ocupación del espacio, o tendremos que cambiar la ciudad. Ya sabemos, por lo poco que hay reciente en los estudios, el sharing, que el sharing solo funciona en las ciudades donde hay un gran transporte público. Que al usuario le va a dar igual si moverse en MT, en Car2Go o en lo que sea. Seguramente lo que quiera es ir de un sitio a otro y que se lo pongamos fácil. Entonces vamos a intentar, por ejemplo, con esta plataforma combinar nuestros servicios para que esa movilidad del futuro sea realmente posible y no solo una ensoñación que nos repitamos unos a otros. Tenemos la responsabilidad de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible. Durante las primeras décadas del desarrollo del vehículo de motor, por su eficiencia energética, simplicidad, suavidad, pulcritud, robustez y prestaciones, el vehículo eléctrico convivió con el motor de explosión e incluso lideró alguno de los principales territorios. Ya en 1899, el mítico vehículo 100% eléctrico, Jamais Content, nunca satisfecho, que estamos viendo en pantalla, pilotado por el ingeniero belga Camille Jenatzy, superó los 100 km por hora, propulsado por dos motores de 25 kilovatios, alimentados por la energía eléctrica, almacenada en baterías entonces de Fulmen, en conjunto capaces de producir 64 caballos de potencia. Hablamos de hasta el 90% de aprovechamiento energético, cuando el motor de explosión, en el mejor de sus casos y mejores versiones, pues sabemos que lamentablemente desaprovecha el 80% de la energía que utiliza. Aquí vemos muy orgulloso a Edison, que hizo todo lo posible por el impulso del vehículo eléctrico no contaminante en sus inicios, aquí apoyando con uno de sus desarrollos una carrera de 1000 millas, y ya vemos que todos los fabricantes tradicionales de automóviles, impulsados, por supuesto, por el motor de cambio que es Tesla Motors con sus vehículos 100% eléctricos, se lanzan a poner en el mercado, pues podríamos decir ya que casi un vehículo 100% eléctrico no contaminante para todas las necesidades que tenemos. Vemos los de Renault, BMW también con su i3, Nissan, que forma parte del grupo Renault, Volkswagen con sus vehículos 100% eléctricos, ahora también los coreanos Kia, General Motors de nuevo,
en principio con su Spark, con su Chevrolet Bolt y su extensor de autonomía, ahora con un vehículo con casi 500 kilómetros de autonomía, que llega al mercado europeo también en versión de Opel, que estamos viendo en pantalla en la versión de Chevrolet en los Estados Unidos. La sostenibilidad, desde mi punto de vista, un acto de generosidad, pensar en los demás. The ability to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Homenaje a Gro Harlem Brundtland, que fue ministra de Medio Ambiente y primera ministra de Noruega, que fue la primera que utilizó públicamente esta palabra y de manera oficial en las Naciones Unidas, en su informe Brundtland, la posibilidad de aprovechar, utilizar el sentido común y aprovechar los recursos que tenemos para satisfacer nuestras necesidades sin poner en entredicho que los que están por llegar puedan hacer también lo propio. Como os digo, un acto de generosidad. Las ciudades ocupan aproximadamente entre el 1 y el 3% de toda la superficie del planeta. Es un espacio realmente minúsculo, el 97-98% del resto del planeta no está ocupado por las ciudades. Sin embargo, ya la media de población es del 50% de las personas que viven en ciudades en total del planeta. En lugares como Latinoamérica eso llega al 80 o al 90%, prácticamente el 90% de los latinoamericanos viven en ciudades, el 80% de las emisiones de CO2 a la atmósfera se producen en las ciudades, el 80%, el 70% de la energía que se consume en el mundo se produce en las ciudades. La ciudad verdaderamente inteligente tiene que ser la ciudad que sepa capaz de afrontar dos retos fundamentales, solo dos. Todo lo demás, que lo hablaremos de ello, la movilidad, el tratamiento de los residuos, la gestión del agua, la vivienda, la energía, son medios para alcanzar dos objetivos muy concretos que son lo que verdaderamente definirá qué es una ciudad inteligente, que es, primero, erradicar las desigualdades sociales. Una ciudad que tenga muchos microchips y muchas energía renovable y mucha inteligencia, entre comillas, artificial a su alrededor, pero que no sea capaz de incluir a todos sus ciudadanos en el modelo de convivencia de esa ciudad, no es inteligente. Y el segundo desafío es el desafío que afecta a todo el planeta, que es el cambio climático. ¿Qué es una ciudad inclusiva? Puesto que al final también tenemos que definir qué es una ciudad inclusiva. Pues una ciudad que es capaz de dar servicios de agua, de recogida de residuos y por tanto limpiar los entornos y tener entornos limpios sin que la gente no enferme a su alrededor, una ciudad capaz de dar energía 24 horas al día, 365 días al año a todos sus habitantes, una ciudad capaz de dotar de movilidad a la ciudadanía para que puedan llegar a trabajar, a formarse en un tiempo razonable. Hoy por hoy muchos habitantes del mundo pueden tardar 3, 4 o 5 horas en ir a formarse o en ir a trabajar, una ciudad que sea capaz de dar un modelo de vivienda adecuado a todas las personas. Tenemos ciudades que son demasiado extensas y demasiado bajas y tenemos que volver a modelos de una mayor densificación, incluso una mayor altura, que permita a las ciudades ser más sostenibles desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental. Todo el espacio que le retiramos al cemento, porque las ciudades son bajas y extensas, lo ganamos a las zonas verdes. Hay por ahí un dicho que dice que hay que empezar a cambiar coches por ascensores, en el sentido de que las ciudades sean más cercanas, unos lugares más vivibles. Es un ejemplo que no es muy exacto, pero un habitante de Manhattan hoy por hoy emite 8 veces menos CO2 a la atmósfera que un habitante de California. Tienen su propia inteligencia y se interconectan unos con otros, se interconectan con la infraestructura, con la red, se comunican, conocen el estado de la red ferroviaria y de los otros trenes, incluso también de otros medios de transporte. Estáis en casa y cogéis el móvil, le dictáis que foro futuro próximo y directamente el móvil con la aplicación os calcula cuál es la mejor ruta en ese momento, teniendo en cuenta las distintas opciones de movilidad que hay disponibles, teniendo en cuenta cuál es la situación del tráfico, de los trenes, de los autobuses, todas las soluciones englobadas en esa aplicación, y os sugiere la mejor ruta. Para el mundo de las mercancías ferroviarias va a ser un cambio muy importante, porque a día de hoy pues no funciona así. Entonces, prevemos que eso va a suceder
y va a ser mucho más, todas las facilidades que os he contado para un viajero, pues también las vamos a tener en el futuro para las mercancías. La idea es que tanto el tren como la estación, en nuestra visión, van a ser un centro neurálgico, un centro clave dentro de lo que es la ciudad inteligente. Imaginaos que el tren está totalmente sensorizado y está recogiendo datos de sí mismo, datos de la vía, y que toda esa información la está recogiendo, la está enviando a un centro de control donde se utilizan todos esos datos con tecnologías de inteligencia artificial, machine learning, con big data, y que todo eso permite realizar un mantenimiento predictivo del propio tren y de la vía. También una cosa que está cambiando en el mundo entero, pero que también va a cambiar en el ferrocarril, es que nos abrimos a un ecosistema de innovación abierta, en el que vamos a colaborar con todos los actores del ecosistema de innovación, con universidades, con centros de investigación, con startups, con empresas tecnológicas, de manera que lo que sean los nuevos productos y servicios del futuro se lancen de una manera más rápida y lleguemos al mercado en menos tiempo y con más éxito, digamos, ¿no? Nosotros hemos identificado 4 retos, grandes rasgos, 4 retos importantes de innovación. Uno de ellos es reinventar la experiencia del cliente, orientado sobre todo al tema de las aplicaciones, de la experiencia digital del cliente, del Mobility as a Service que comentaba antes. Luego, promover la intermodalidad, tanto de viajeros como de mercancías, también la línea con lo que estaba comentando es hacia dónde tiende el ferrocarril. Mejorar aún más, el ferrocarril en sí es uno de los medios más ecológicos y más sostenibles de transporte, pero vamos a ir más allá en lo que es mejorar esa sostenibilidad y eficiencia energética y, por supuesto, también estamos en la época de la transformación digital, vamos a movernos en esa dirección. La primera idea que os quería trasladar es la de la complejidad de la regulación que viene. Si de lo que estamos hablando, por ejemplo, es de la implantación del coche autónomo a gran escala, es evidente que lo que necesitamos es una artillería de normas. La segunda idea es que nos vamos a tener que acostumbrar a periodos transitorios. La tercera idea que os quería trasladar es una que ya vivimos todos los días y que es la del conflicto. Hemos visto como el Tribunal Supremo Español se ha tenido que pronunciar con respecto a las licencias de VTC. Un cuarto elemento es el del riesgo legal en nuevos modelos de negocio. En el mundo de la movilidad nos va a pasar eso precisamente por lo que os decía, porque hay mucho vacío legal, porque estamos en un territorio comanche, desconocido por explorar, y por lo tanto ahí habrá 2 opciones. El modelo startup, que irá probando cosas y la ley pues las dejará fuera de juego o las validará, y luego el modelo, de contrastar, de seguridad, que es donde probablemente veamos a las grandes corporaciones, a los fabricantes de coche, a las aseguradoras, que es cuando la ley ya aclare un modelo de negocio y lo declare viable y legal, pues seguirá su camino. Pero el concepto de riesgo siempre va a estar ahí. ¿De acuerdo? Siempre vamos a estar en el mundo de la movilidad, por lo que os digo, porque es un nuevo territorio, arriesgando en los modelos de negocio, al límite de la ley o en zona gris, si queréis. Otra idea es la de la adaptación de la legislación existente a lo que viene, es decir, no todo es nuevo o radicalmente nuevo. Otra idea es la de cómo van a jugar los incentivos en el mundo de la movilidad. La movilidad necesita que se le ayude. También hay un ámbito especialmente delicado, que es el derecho de los seguros. Y lo último que os quería comentar es las derivadas éticas de los nuevos esquemas de movilidad o de las nuevas formas que se están planteando. Y finalmente, y esta es la pregunta que a la gente le deja un poco en shock en el mundo del coche autónomo, que es la siguiente. ¿Compraría usted un coche que en un momento dado, tomando una decisión lógica, le mataría y le estrellaría contra un árbol? Un poquito qué es la agencia espacial, ¿no? Yo creo que es interesante decir cuál es nuestra misión, ¿no? Yo creo que desde el año 75 se escribió cuál era la misión y se acertó. Una frase que define bien y con claridad qué es lo que tenemos que hacer. Las palabras en azul lo dicen, tenemos que cooperar,
22 países de Europa y tenemos que hacer 3 cosas: investigación, ciencia, tecnología, o sea, innovación, y aplicaciones espaciales, ¿no? Aplicaciones, por ejemplo, como la navegación por satélite, la observación de la Tierra o las telecomunicaciones. En ciencia, en el tema de vuelos tripulados, exploración, ¿no? Tecnología, cohetes y lo que está en rojo, que sería el mundo que digamos aplicativo, ¿no? Navegación por satélite, telecomunicación espacial y observación de la Tierra. Cómo se forma el universo, cómo ha evolucionado, cómo evolucionará el futuro, cuáles son las leyes fundamentales de la física, cómo surgió el sistema solar, cómo surgió la vida o si puede haber vida fuera de la Tierra, ¿no? La primera vez que llegamos a un cometa y nos ponemos en órbita, que lo acompañamos durante 2 años, que pasamos en el momento del perihelio, el punto más cercano del Sol, que navegamos con paneles solares más allá del cinturón de asteroides. Tenemos 218 gigabytes de datos, en fin, tenemos realmente, como decía un amigo científico, ha sido como tener un cometa en el jardín de tu casa y observarlo durante 2 años, ¿no? La misión del fondo cósmico de microondas, ¿no? Ese fondo que la primera radiación del universo, 380.000 años después del Big Bang, y que somos capaces de verla. Y el tercer gran capítulo, y con esto acabaré con la ciencia, estamos en un futuro próximo de poder responder a esta pregunta. Fijaros qué emocionante, ¿no? Si puede haber vida fuera de la Tierra, ¿no? Del orden de 6.000 millones de receptores de navegación por satélite hay en el mundo. Eso es lo que me cuentan los gurús de GPS, ¿no? Hablando con ellos. Vamos a tener como 20.000 o 30.000 usuarios, ¿no? Pues estamos hablando de más de 6.000 millones. Todo lo que sea saber dónde estás y qué hora es, en el fondo es lo que estamos haciendo con la navegación por satélite, es inherente a la actividad humana, ¿no? Que son GPS, Galileo en Europa, GLONASS, el sistema ruso, y Beidou, el sistema chino, ¿no? Si interrumpiéramos GPS en Europa, las consecuencias en nuestra economía, en la economía europea, en todos los sectores que impactaría, serían del orden del 6 o 7% del Producto Nacional Bruto de Europa, ¿no? 3 o 4 días sin GPS en Europa me va a costar tanto a mi economía como prácticamente hacer Galileo, ¿no? 30 satélites, precisiones orbitales del orden de centímetros, algo que está a 23.000 kilómetros lo placeamos con precisiones de centímetros, y a nivel tiempo somos capaces de tener del orden de 1 nanosegundo por día, que extrapolando sería algo así lo que vemos aquí, ¿no? 1 segundo en 3 millones de años, ¿no? Estos son los relojes que tenemos en Galileo, ¿no? A nivel aplicaciones, lo que llamamos downstream, y donde yo invito a los ingenieros industriales a ayudarnos, ¿no? En pensar en tantas cosas, pues he seleccionado las que veis aquí, ¿no? Prácticamente no hay ningún sector de la economía que se escape de la navegación por satélite, ¿no? Yo entro en Madrid todos los días por las 2 y tengo problemas de movilidad. Estas son la realidad de la vida. Y todos los días me planteo este asunto de por qué hay que ir, por qué hay que venir. Aunque ahora para recolectar alimento, pues a veces tenemos que entrar en las ciudades en coche por autopistas. La cosa es un poco complicada. Nuestro movimiento para recolectar es complejo. Obviamente también la movilidad y los sistemas de transporte nos permiten hacer otras cosas, como por ejemplo ir a sitios para disfrutar. No es simplemente la cuestión de entrar en Madrid a trabajar, sino que podemos ir a un fiordo noruego o podemos visitar Barcelona. La cuestión al final es que todo esto de la movilidad, ir de un sitio para otro, sea por trabajo, sea por ocio, no está exento de problemas. Podemos pinchar la bicicleta, podemos pillar el atasco más grande de la historia, podemos arder en la carretera nuestro coche, podemos tener un problema incluso más grave con nuestro avión o simplemente sufrir el colapso de un aeropuerto. Y la pregunta que yo me hago cada vez que estoy en el atasco ¿es necesaria esta movilidad o no es necesaria? Si ya no somos cazadores-recolectores, ¿por qué nos tenemos que mover tanto? La escalabilidad de esta necesidad de movimiento de tantas cosas es, a mi entender, uno de los problemas más graves que se da frente en el ámbito de la movilidad. Es una cita que he recortado de alguna página web sobre un atasco que duró, algunos dicen que 2 semanas en Pekín. La estrategia que yo propongo para hacer frente a los problemas de escalabilidad de la movilidad es la estrategia de la inmovilidad. Yo os hago una pregunta: ¿cuánto tiempo hace que no habéis ido a un banco? Yo cuando era pequeño había que ir al banco. Yo debe hacer años que no voy a un banco. Entonces, la tecnología habilita la inmovilidad. La tecnología en el futuro próximo nos va a permitir no ir. Si pensamos desde el punto de vista del ocio, casi todo es sensorial. Y desde el punto de vista del trabajo, casi todo es motor. Entonces hay gente que está explorando la construcción de experiencia humana más o menos integrada, sin necesidad de tenerla de forma real. En el futuro, ¿dónde acabaremos? Pues acabaremos como en las películas de ciencia ficción, teniendo realmente avatares que hacen las cosas o que ven las cosas por nosotros y que nos conectamos por ello. Esta tecnología lo que nos va a permitir es que en vez del humano tener que ir al mundo, va a permitir traer al mundo al humano. Entonces tendremos un ecosistema local donde realmente
Es lo que todos ambicionamos, vivir en un barrio donde podemos ir caminando a todo y allí tenemos todo lo que queramos ver. Una película del Kinépolis, o experimentar cómo es lanzarse en un paracaídas, o hacer cualquier cosa, o ir a trabajar. Dentro de una conferencia sobre movilidad no hay que moverse, no lo necesitamos tanto como pensamos. Hay que pensar de esa forma, de ver realmente si el movimiento es necesario o no es necesario y si hay las estrategias alternativas más eficaces respecto a los fines y también con menor impacto en el ecosistema que simplemente el movimiento. A la vez que pasa eso, hay nuevos modelos de negocio. Vivimos en megaciudades. El gran problema que tenemos ahora en España es la mortalidad o la siniestralidad en las ciudades. Crecientes avances en la digitalización y avances en la automatización. No es una utopía hablar de visión cero, tender al cero. En España teníamos 128 fallecidos por millón de habitantes. El año pasado, en el 2016, España tiene 39 fallecidos por millón de habitantes. Esa política pública de reducir los accidentes y conseguir una seguridad vial óptima. Pues lo plantea a través de lo que llamamos o se conoce como visión cero. Nosotros hablamos siempre de la palabra evidencias, voy a coger la velocidad y voy a coger el alcohol y las drogas. Con ese triángulo cubro todo el tal. Sí, evidentemente, esa es la política básica. Pero España ya esa política la ha superado porque esa es la que nos ha permitido reducir a donde estamos. Todo el mundo tenemos derecho a utilizar la infraestructura pública, pero no de la misma manera. Y que eso no es desigual. El coche, si tiene un accidente, llama directamente a emergencias, como se tiene un GPS, se tiene localizado y va a llegar la emergencia enseguida. Bueno, ese sistema va a ser en el año 2018, creo que es en septiembre, obligatorio que esté instalado en todos los vehículos que se fabriquen. Internet de las cosas, conectividad. Y claro, esto nos da unas posibilidades infinitas, ¿vale? De transferencia de datos de vehículo a infraestructura, de infraestructura a vehículo, de vehículo a vehículo y de vehículo a la nube. ¿Cuáles son los objetivos de esta plataforma? Que esté enfocada a la mejor seguridad vial, persigue una mayor eficiencia en la gestión. Lo vamos a hacer a través de casos de usos, de información de obras, vehículos parados, vehículos especiales. No va a tener efectos sancionadores, porque el vehículo es una fuente de datos. Sabemos su posición, si está utilizando las luces, si llueve porque utiliza el limpiaparabrisas, la temperatura que lleva. Hay 5 niveles de conducción autónoma, más o menos, automatizada. Estamos muy próximos al que recientemente la Unión Europea ha establecido 2 corredores para pruebas que pasan por España, Lisboa-Mérida o Porto-Vigo. Para nosotros el gran cambio de mentalidad es este, la movilidad como servicio. Un vehículo compartido reemplaza a 20 vehículos privados. Y ese transporte de última milla, ya sea en bicicleta, está generando también bastantes problemas. Dentro de muy poco vamos a tener el 5º aniversario de la primera vuelta al mundo. La navegación era verde, era muy sostenible. Todos los días se producen 100 millones de barriles día. A 7,33 más o menos de relación entre barril y tonelada, estamos hablando de 13,5 millones de toneladas al día de crudo que se usa. Vemos que el 69,8% lo utiliza el transporte, un 25,1% la industria. Los vehículos ligeros consumen el 58,6% de ese 69,8%. Son los grandes consumidores de petróleo y también los grandes contaminantes. El sector naval es un discreto 4,5%. No hay un diseño común de barco, ni una propulsión común de barco, ni un tipo de hélice característica de todos los barcos. Existían en el mundo 57.800 buques mercantes que tenían 1.183 millones de gross tons. Un barco, por ejemplo, un portacontenedores de los normalitos, cuesta del orden de 20 millones de dólares y tiene un plazo de amortización de 25 años o más. Hay pasos que siempre tenemos que dar. Uno es reducir el peso, reducir la resistencia al avance y optimizar los propulsores. Nos hemos ido inventando todo tipo de sistemas para que el barco haga cada vez menos olas y podamos ir más deprisa. En cuanto a la propulsión, tenemos, como decíamos, utilizamos fuel pesado
Y quemar cosas muy densas produce unas grandes emisiones del CO2 que todos conocemos, pero fundamentalmente de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre y de partículas, de micropartículas. Los barcos no tienen frenos, eso es otra cosa importante. Tú en un coche frenas y te quedas ahí. Un barco, para pararlo, hay veces que necesitas 10-12 millas y dar marcha atrás, lo que nosotros llamamos ciar. Bueno, pues tenemos que proteger el barco, tenemos que proteger la vida dentro del barco, y aquí tocamos tres puntos: los sistemas de navegación, los equipos de protección y los buques autónomos que están viniendo, ¿no? Cada vez se desarrollan más los buques autónomos y cada vez, basados más en utilizar la energía del sol o utilizar velas o energías limpias. Y finalmente llegamos a los residuos. Tenemos los residuos en operación y el desguace. El desguace es una de las grandes vergüenzas que tenemos en el sector. Los sitios de desguace baratos son Pakistán, la India, países subdesarrollados. Uno es que haya convicción. Segundo, la conveniencia. Otra razón por la que te mueves es porque te conviene ser verde. Y la última es la coacción. Llegas con la normativa, ¿no?, y dices, es que si usted no es verde, yo le voy a multar. En lo que es autobuses, somos más de 9.500 empleados, 2.000 autobuses, más de 200 líneas, 5.000 paradas. Recorremos más de 90 millones de kilómetros al año y transportamos 400 millones de viajeros. Y está claro que estamos viviendo últimamente, ya no tan últimamente, ya desde hace varios años, una clara transformación digital de la manera de relacionarnos con nuestros ciudadanos, con nuestros usuarios, en este caso gente que usa el autobús o gente que usa las bicicletas, los aparcamientos, y nos hemos transportado a todo tipo de tecnologías, ¿no? Concretamente nosotros, por supuesto, telefonía móvil en todo tipo de plataformas, página web con información combinada de todos los servicios que damos, con información en tiempo real. Estamos en todas las paradas con tags NFC, con códigos QR. Tenemos aplicación para televisiones inteligentes, es decir, ya estamos entrando en dispositivos que están muy cercanos al usuario, ¿no?, en su hogar, como la televisión inteligente, con la aplicación de MTTV, o incluso en wearables con las aplicaciones que tenemos de la MT para diferentes dispositivos. Lo que hicimos en un determinado momento, ya por el año 2009, fue abrir todos nuestros datos. Los abrimos para que cualquiera pudiera reutilizarlos, datos en tiempo real, con lo cual construimos una plataforma abierta de servicios que accede directamente a nuestras bases de datos y los expone a través de cualquier canal de comunicaciones para que se puedan reutilizar y cualquiera pueda desarrollar aplicaciones de todo tipo. Y ya digo que estamos ya en cerca de 1.800 desarrolladores o integradores o empresas que están haciendo uso de estos datos. Y es aún más llamativo el número de hits o de accesos que recibimos a la plataforma, ¿no?, que también ha ido subiendo, como veis, y que en el pasado mes, en agosto-septiembre, estamos ya superando los 40 millones, casi 50 de accesos en el mes. Esto significa que de media en cada segundo estamos recibiendo más de 15, 16 consultas. Es decir, cada autobús, como todos ellos llevan un punto de acceso Wi-Fi, están emitiendo a través de esa red Wi-Fi datos específicos de ese autobús, en abierto, como la línea en la que está, las paradas próximas por las que va a pasar, las horas a las que va a pasar por esas paradas. Open Data 2.0 para nosotros es no solo exponer nuestros datos, sino habilitar mecanismos para que en nuestras bases de datos se introduzcan datos de terceros. Una plataforma de gamificación que no es necesariamente juegos, pueden ser aplicaciones de todo tipo, pero que nos va a permitir mejorar esa experiencia del usuario y fidelizar al usuario y al final, intentar que la gente use más el autobús también porque es divertido. Muchas de las cosas que pasan en el mundo o que han pasado tienen mucho que ver con la economía del petróleo. Es una transformación casi de modelo económico, que son, por un lado, las administraciones o los gobiernos, por otro lado, la industria, y en este caso, hablando de lo que estamos hablando, hay los sectores más implicados o más afectados son el sector del automóvil, el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos, obviamente, y también, obviamente, los consumidores. Los gobiernos tienen la responsabilidad de la descarbonización, porque al fin y al cabo, las normas acerca de
de este asunto pues la dictan las administraciones, y que el dinero que ganan con ese modelo sirva, según dijo el presidente del grupo Volkswagen, para financiar el desarrollo y la comercialización de los nuevos modelos eléctricos. Por otro lado, los consumidores demandan nuevos productos debido al cambio tecnológico y debido a la sensibilidad medioambiental. La regulación influye mucho, porque no es lo mismo que el Ayuntamiento de Madrid diga quién puede entrar en el centro de Madrid y quién no, porque en los presupuestos generales del Estado de este año hay 10.000 millones de euros de ingresos por impuestos de hidrocarburos. Sé que la gran fuerza transformadora es el atractivo que despierta en el usuario el vehículo eléctrico. Sin embargo, cualquier vehículo eléctrico, con independencia de cuál sea la electricidad que lo está impulsando, es decir, cuál sea el mix de generación eléctrica del país que suministra esa electricidad al vehículo, siempre es mejor. Se habla mucho de por qué no va la movilidad eléctrica más rápida, bueno, hay muchas barreras, una de las cuales suele ser la infraestructura de recarga. El caso paradigmático de movilidad eléctrica es el caso de Noruega. Y una cosa curiosa, el 30% de los propietarios de vehículo eléctrico en Noruega ya lo tienen como único vehículo. Si alguien quiere utilizar un enchufe convencional como recarga habitual de su vehículo eléctrico, ahí es donde viene el problema, porque aunque solo sea a 10 amperios, muchas veces los enchufes que hay en casa no son suficientes para recargar X horas todos los días. La experiencia nos muestra que es mucho más cómodo y rápido recargar con un tipo de cargador dedicado. En el caso de una vivienda comunitaria, lo más cómodo, lo más lógico y lo más barato es que quien se compra un coche eléctrico y tiene una plaza de garaje en el mismo bloque donde vive, pues alimente el vehículo eléctrico de su propio contador. En Iberdrola tenemos un producto que se llama Recarga Verde, somos gestores de cargas y nos dedicamos a desarrollar y comercializar soluciones de recarga para los clientes en los distintos ámbitos. Si todos los coches mañana fueran eléctricos, la demanda de electricidad en Europa aumentaría un 24%. Tenemos capacidad suficiente en España para todos los coches eléctricos que puedan venir. La infraestructura de transporte no es solo asfalto, hormigón o acero, sino que es la columna vertebral de las economías nacionales, las que proporcionan las conexiones para las personas y también para los bienes, para el transporte de los bienes, acceso a trabajos, a los servicios, etcétera, y que permiten que se desarrolle el comercio y el crecimiento económico. Se reconoce que la movilidad sostenible es vital para la sociedad, pero también se dice que es la infraestructura la que da el soporte y la que da forma a la movilidad. La visión es dar soporte a la creciente necesidad de transporte y movilidad, pero reducir las emisiones en un 60%. Se habla fundamentalmente de transporte multimodal. Es decir, para desplazamientos más allá de 300 kilómetros, se trata de prescindir de la carretera y utilizar el ferrocarril, con lo cual los viajes serán una sucesión de cambios de unos modos de transporte a otros. Por ejemplo, en el tema de aviación, se pretende que en 4 horas se pueda ir de tu puerta de tu casa a cualquier otro sitio que tú tengas que ir en Europa. Trip planning, si tú tienes que hacer transporte multimodal, por ejemplo, a ti te interesa pagar un ticket en el que todos los medios de transporte estén integrados y que de alguna manera se pueda coordinar tu viaje para que tú llegues a tiempo a donde tú querías ir, cambiando de modo de transporte, ¿no? Las características de las carreteras del futuro, en el que tienen que ser adaptables, automatizadas y resilientes. ¿Qué tendría una carretera adaptable? Lo primero es que está prefabricada. En la construcción todos son prototipos que se hacen una vez, absolutamente todo. Si somos capaces de industrializar la construcción, seremos mucho más eficientes, tanto en coste como en recursos, etcétera. Este es el concepto de la señalización embebida en la propia carretera, donde, por ejemplo, veis al fondo que ha habido un accidente, la propia carretera está marcando una especie de zona de exclusión donde están los vehículos averiados o que han chocado o lo que sea, y automáticamente está dirigiendo a todos los vehículos fuera de la carretera. Hay varios proyectos en marcha y hay varios sistemas distintos en los que las carreteras pueden ser lo suficientemente inteligentes como para autorrepararse. Sistemas de recolección de energía hay muchos. Esto es una empresa israelí, he traído un sistema que utiliza el efecto piezoeléctrico. Al pasar el vehículo, bueno, pues se genera una corriente que se puede almacenar de alguna forma. La forma más simple, pensad cuántos kilómetros, qué área de superficie negra tenemos en las carreteras del país y la temperatura que eso coge en verano. La carretera automatizada, pues fundamentalmente tiene que ver con las comunicaciones, lo que hemos dicho, comunicaciones entre los vehículos, comunicaciones dentro del vehículo, comunicaciones con el vehículo y la infraestructura, comunicaciones con la nube. En este caso todos los vehículos se comunican con todo y la infraestructura se comunica con todo.
El negocio no está en la materia prima, nunca. Está en el valor agregado, en la mentefactura. El sector de energía representa 8 trillones de dólares, trillones de Estados Unidos, de 12 ceros. Es la industria más grande del mundo, más grande que el turismo, más grande que las computadoras, más grande que cualquier cosa. La industria más grande del mundo, 8 trillones de dólares anualmente. Para el año 2030 no se va a usar el petróleo. Ustedes forman parte de la última generación humana que conduce. Los paneles solares cada vez se vuelven más poderosos, son más baratos y básicamente en los próximos 20 años van a proveer toda la energía que requiera la humanidad. La energía es la industria más grande del mundo y va a pasar por la disrupción más grande de la humanidad. El jeque Ahmed Yamani, uno de los hombres más importantes en la historia del petróleo del mundo, de Arabia Saudita, ministro de Energía y luego director de la OPEP, él dijo que la edad de piedra no se acabó por falta de piedras y que ahora la edad del petróleo se va a acabar y no por falta de petróleo. La energía solar está creciendo y que es indetenible. Y esto es el enemigo, repito, esto es el American Petroleum Institute en Houston, que el petróleo está en vías de muerte. Entonces es difícil vender a un moribundo. Y ahora la nueva ley del gobierno de California es que tiene que ser 50% la energía renovable en el 2020. ¿Y qué va a ocurrir? Y el caso más interesante para mí es Texas, porque Texas es la madre del petróleo, de la industria petrolera mundial. Y ya hay ciudades en Texas que son totalmente dependientes de energías renovables. Hoy hemos llegado a lo que se llama la paridad de la red energética, el grid parity, donde ya hoy la energía solar es más barata que la energía de los combustibles fósiles. Los coches del futuro son un ordenador con 4 ruedas. Repito, ustedes forman parte de la última generación de humanos que conduce. Y los coches eléctricos están creciendo exponencialmente. Todas las indicaciones es un crecimiento exponencial. Y el único problema que tenía la energía solar y eólica es el almacenamiento. Pero el almacenamiento está creciendo exponencialmente. Los vehículos autónomos ahora mismo no están directamente en el mercado y no están en la industria porque tienen muchísimos problemas. ¿De acuerdo? Uno de los principales problemas son la percepción y el entendimiento del entorno. Tenemos, por ejemplo, esta cámara térmica puesta en el retrovisor del vehículo. Aquí tenemos un sistema estéreo, tenemos láser, tenemos sistemas de posicionamiento GPS con fusión de sistemas inerciales, por ejemplo, la detección de peatones, el entendimiento de las líneas de la carretera, que ahora pues, es en el nivel en el que nos encontramos, en el nivel 3 de navegación, donde se detectan lo que son las líneas de la carretera, detección de motos, peatones, distancias, fusión sensorial para detección en carreteras de doble sentido, odometría visual para saber cuánto estamos avanzando en nuestro vehículo sin necesidad de utilizar GPS en zonas donde hay cañones urbanos, localización de señales. Estas señales de tráfico también se detectan en función con un índice de probabilidad de detección, entendimiento del entorno a partir de Deep Learning con CNNs, donde podemos observar todo lo que nos vamos encontrando en nuestro vehículo y entendiendo por dónde podemos navegar y por dónde no y qué es lo que tenemos delante. La toma de decisión de por dónde puede ir un vehículo o no, eso hoy en día no está resuelto. Esto es lo que llamamos piloto automático, que, como les comentaba, pues esto nos lo van a vender en los próximos años porque podremos ir en un nivel 3 de conducción donde entremos en una autopista y simplemente por las líneas de la carretera podamos, por ejemplo, leer el periódico o ir siempre atentos a la carretera, pero sin llevarlos el control del volante. Son 2 carritos que son plenamente autónomos y permiten realizar navegación basándose en información visual, en información láser y también llevamos un GPS y un inercial para hacer fusión.
Ten en cuenta que esto es un entendimiento a baja velocidad, estamos trabajando a 10 km por hora. Fíjese en lo que nos queda para procesar esto a 100 km por hora o en un entorno urbano que es muchísimo más complejo, con muchísima más movilidad en el entorno. Una solución muy interesante sería si fusionáramos esas dos técnicas que hemos desarrollado, por un lado contextual para localizar a grosso modo qué es lo que tenemos delante de nosotros y una vez que localizamos los obstáculos, caracterizarlos mediante un sistema de CNN para saber si es un vehículo, es una persona, si el vehículo está en nuestra dirección o se está alejando, si es una persona que está sentada, si es una persona que está de pie. Esos corredores que se van a abrir son corredores para un nivel 3 de conducción. O sea, es lo que se llama el piloto automático para poder navegar de forma autónoma por un entorno muy controlado. ¿De acuerdo? Pero la iniciativa más interesante desde el punto de vista urbana, quizá desde mi punto de vista, está en Göteborg. Y Volvo está fomentando mucho la utilización de los vehículos autónomos en entorno urbano. El 3, que os han comentado antes, este es lo que llamaríamos piloto automático, es muy parecido a aviación. Es básicamente, bueno, pues los pilotos no tocan prácticamente nada, pero van vigilando el sistema. Y, por supuesto, en el aterrizaje y en el despegue hay que hacerlo manual. Sistema autónomo total, pero en zona controlada. Y el 5 sería autonomía total. Realmente no, aunque estos números son lineales, ¿no? Del 0 al 5, realmente la complejidad es exponencial. Llegar a la autonomía total implica tener la capacidad pues prácticamente el intelecto humano de reconocer cualquier circunstancia en cualquier momento. Y eso hoy en día pues estamos todavía muy lejos. Y como vamos a ver, es muy fácil conducir en esas autopistas americanas perfectas, pero vamos a ver qué pasa si nos metemos en el centro de Roma de noche lloviendo, ¿no? Y con un atasco. Y por lo tanto nos vamos hacia la comprensión, es decir, los sensores no son un problema, tenemos un montón de sensores, son baratos. ¿Qué sucede cuando llegamos a un paso de cebra y hay dos personas hablando? Nos hemos dado cuenta de que no están atentos, no van a cruzar y nosotros pasamos, pero si están pendientes sí, por lo tanto hay un contacto visual, hay una referencia, intentamos entender lo que la otra persona va a hacer. Que el problema va a ser los seres humanos haciendo trampas a los sistemas automáticos. Esto es una cosa graciosa y es cómo confundir a un coche autónomo. Pues le pintamos una raya, le encerramos en un círculo y el sistema no sabe salir de ahí. Si Google, Waymo, ha hecho 3 millones de millas en entrenamiento y que Tesla lleva 300 millones, pero que van a ser necesarios billones, cientos de billones de millas para que el sistema pueda llegar a entender la capacidad de utilizar un mundo sintético para simular y para que el sistema de inteligencia aprenda, es mucho más interesante. Podemos hacer millones de millas, esos billones de millas los pueden hacer el ordenador o 100. El objetivo es crear la plataforma que permita entrenar virtualmente a un sistema de conducción autónoma. La gente no está demandando un coche autónomo, aunque parezca que está todo muy de moda. ¿De dónde viene todo este hype, toda esta cultura del coche autónomo? Está viniendo sobre todo de todo lo que es el mundo del transporte, de la logística, la uberización, todo lo que es los Uber y los Lyft, pero en la segunda versión, que son sin persona dentro. El coche se pasa de ser hardware a ser software. Entonces, ahí está un poco la lucha entre los grandes fabricantes que están aliándose con empresas de inteligencia artificial y digitales y las grandes tecnológicas buscando también su hueco haciendo un coche propio o aliándose con algún fabricante. La oportunidad, ¿dónde está? Como veíamos antes, hay dos niveles. Está el nivel 3, que es todos los millones de coches que nos pueden vender con el piloto automático, y luego el nivel 4 y el 5, que son las flotas. Estimamos que el mercado acabará este año con unas ventas de 4.710 vehículos y que esto supondrá una penetración en el total mercado de un 0,32%. Es decir, seguimos en esas cifras relativamente bajas, pero vemos debajo los crecimientos que hay año tras año. De 2014 a 2015 subió el mercado un 39%, en el siguiente año un 46% y en este año va a crecer un 65%. Estos factores de cambios podemos clasificarlos en 6. Cambios medioambientales, cambios políticos, estructurales, económicos, sociales y tecnológicos. No solo nos estamos preocupando ya por las emisiones de CO2, sino que nos estamos dando cuenta de que hay otras partículas que son el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre. Desde hace unos años tenemos las etiquetas ecológicas que se han emitido para el 50% del parque,
clasificando a los vehículos en 4 tipos, de los cuales los eléctricos y el clúster de los híbridos enchufables van a tener una serie de ventajas que los otros vehículos no van a tener. Por otro lado, también hay incentivos políticos en forma de beneficios de circulación o de otro tipo de subvenciones. En Madrid, que es lo que nos atañe a día de hoy, por ejemplo, hay una bonificación de hasta el 75% del impuesto de matriculación. Se aparca gratis en la zona verde y zona azul. Se puede circular por el bus BAO, aunque vaya solo una persona. Que se está desarrollando un proyecto. El proyecto sirve para hacer 2 corredores, el Mediterráneo y el Atlántico, de carga rápida y permitir, por tanto, poder viajar en cierto sentido con el coche eléctrico. Por otro lado están los factores económicos. Las reservas de petróleo son limitadas, o si no son limitadas, la tecnología que hace falta para extraerlas cada vez es más sofisticada y requiere de un desarrollo económico. La inestabilidad en el precio de los combustibles fósiles, que es una de las principales causas por las que se desatan las guerras. Y los beneficios que tendría la implantación del vehículo eléctrico para energías renovables. Estamos hablando de que de momento esta tecnología es urbana, que la nueva autonomía de esta Kangoo eléctrica cubre las necesidades de autonomía del 80% de nuestros usuarios de Kangoo térmica. La autonomía depende principalmente de estos 4 factores: la velocidad, la orografía, la climatización y el estilo de conducción. El rendimiento es una máquina muchísimo más eficiente que el vehículo de combustión. Las ventajas son 0 emisiones, ausencia de ruido y vibraciones, mayor rendimiento, menor mantenimiento, mejor entrega de par y potencia. Toda la energía que se puede almacenar en esta batería de unos 400 kilos se puede almacenar en 4 litros de gasolina. Ese es el mayor hándicap al que nos enfrentamos. El vehículo eléctrico, por su simpleza mecánica, tiene muchos menos elementos y, por tanto, es mucho más fácil su mantenimiento o hay que mantenerlo menos. Y esto supone unos costes a lo largo de la vida útil del vehículo de un 40% aproximadamente. Para llegar aquí, no he entrado por donde habéis entrado todos. He tenido que recorrerme todo el campus por fuera o todo el edificio hasta llegar a una parte de atrás por donde hay una entrada para mercancías o vete tú a saber y poder llegar aquí, ¿no? No es lo mismo discapacidad y limitación. Discapacidad es aquella persona que tiene un certificado y tiene unas carencias funcionales que el 33% de sus capacidades funcionales al menos están limitadas o inhabilitadas o realmente no le dan la utilidad que a cualquier otra persona. Una limitación es una pequeña cojera, por ejemplo, que no te impide hacer ni tener ningún tipo de autonomía o que te falten 2 dedos. Eso no es es una limitación manual, para la destreza manual, y esto conviene porque si queremos hablar en términos de negocio para las empresas, también tenemos que contemplar las limitaciones. Muchas personas mayores tienen limitaciones y todos las vamos a tener para algunas actividades. Y esa población asciende a más de 5 millones de personas. Es decir, la baja visión, por ejemplo, y no hace falta que tengas una discapacidad ni el certificado. No es lo mismo discapacidad y dependencia, que también se confunde. Una persona con discapacidad es una persona que le falta un brazo o una persona que no oye por un oído, pero eso no significa que sea una persona dependiente. Persona dependiente es una persona con autismo, con alta tetraplegia, con daño cerebral, que no tiene capacidad suficiente para gestionar su vida o para realizar muchas de las actividades de la vida diaria. Hay muchísimas personas, la mayoría de las personas con discapacidad no son personas dependientes. La discapacidad y el envejecimiento están muy relacionadas. La mayoría de las personas mayores, por encima de 70 años, empiezan a tener limitaciones y empiezan a tener, en muchos casos, discapacidad a largo plazo. La dependencia y la autonomía no es lo mismo tampoco. La dependencia significa que necesitas una tercera persona y autonomía, y enlazamos con todo lo que habéis estado hablando, es todo lo que toca a la actividad por sí mismo de la persona. Que hay terminología que se sigue utilizando que está derogada por ley, como la palabra minusvalía. Todas las personas con discapacidad no tienen movilidad reducida. Y en el Centro Nacional de Tecnología de la Accesibilidad están empresas. Estuvo Telefónica, se salió, pero ahora está Vodafone, está el Corte Inglés con su división tecnológica, está la Corporación Empresarial de Fundación 11, está Capgemini, y entra ahora Samsung y probablemente entren otras empresas como quizás a lo mejor el Betia y otras más. Pero empresas,
porque quiero hablar de negocios con ella, quiero hablar en términos de mercado, quiero decirle, dice, oye, yo te voy a enseñar a hacer las cosas bien, a beneficiar a la gente y tú vas a ganar mucho dinero. Nos desespera un poquito la lentitud del cambio y dices, pues, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Porque es que podemos estar aquí debatiendo toda la vida y al final ver el planeta morir alrededor de nosotros sin haber hecho nada. Sí, la pregunta realmente es, ¿por qué vamos a hacer carreras? Es que hay cosas más importantes en el mundo y reconocer que la época de energía fósil es una época temporal. Lo que nos espera después es, por definición, sostenible y entonces, cuanto antes llegamos a ello, mejor. ¿Tenemos que esperar 10 años, 20 años? Pues yo diría que si somos capaces, si tenemos la tecnología, pues que lo hagamos ya. Nos gusta seguir haciendo lo mismo que hemos hecho ayer. Esa es una cosa natural de la humanidad, no nos gusta mucho el cambio, la zona de confort es una realidad de la psicología humana. Y realmente reclama por qué estamos haciendo esto. Es que sospecho que muchos vemos el cambio al coche eléctrico como algo mandado, algo que nos exigen hacer, es como tomar la fibra por la mañana o el brócoli. No queremos hacerlo, pero hay que hacerlo. Y lamentablemente ahí quizás explica la resistencia al cambio, porque si no nos motiva, si no nos da ganas, pues no vamos a hacerlo. Hay que despertar ese interés en el público. Y obviamente las empresas que hemos comentado que desean mantener la situación como está hoy, invierten dinero para que pensemos así. ¿Okay? Espero que estéis conscientes de que hay mucho dinero en el mundo petrolero y lo invierten en parte en comunicar sobre dudas sobre el cambio climático, dudas sobre el futuro eléctrico. Y queremos entonces hacer algo que inspira el cambio, ¿okay? Algo que dice, mira, este cambio es bueno, es divertido, no es brócoli, no es avena, es algo que nos da ganas. Y en la versión de carrera, que es fibra de carbono, le quitamos medio tonelada y hace menos de 2 segundos 0 a 100. Eso es bastante más rápido que un Fórmula 1. Hay que hacer estas iniciativas para inspirar al público, para hacer la gente querer hacer el cambio y entender que el futuro es brillante y merece la pena. Gracias.